ese párrafo de la notificación podría estar en el tema de la pertinencia, o sea, porque una vez que se define la pertinencia, el órgano tendría que necesariamente notificar, entonces podríamos incorporarlo para no agregar como, o podríamos agregar un inicio, me da lo mismo, pero, perdón, no es que me dé lo mismo, pero estamos de acuerdo, eso es lo que quiero decir. Estamos de acuerdo, eso es lo que quiero decir. Muy bien, Marcial, pido la palabra. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que en el tema de la propuesta que nosotros hicimos, la pertinencia, de alguna manera ya anunciamos el inicio de la consulta, porque la discusión que hemos ido sosteniendo al final no solo está modificando sus propuestas, sino que también las nuestras. Entonces, en la lógica presentada en la propuesta, hablábamos de un inicio donde de alguna manera ya planteamos eso en la pertinencia como propuesta por escrita. Ya sobre qué nace, por ejemplo, la solicitud de la consulta, cuestión que nosotros a partir de ahí decimos que ya reuniría la condición de carácter previo. Por lo tanto, de alguna manera, si hemos discutido ya los principios, el por qué hacer la consulta, el derecho, etcétera, entramos ahora de lleno al cómo hacerlo. O sea, cómo se hace en la práctica, definitivamente, y ahí ya inmediatamente a lo mejor nos ahorramos el tema del inicio o de la oportunidad de la consulta que plantean ustedes como artículo, y nos vamos a lo mejor al procedimiento ya más explícito, o sea, ¿cómo lo hacemos? En el fondo ahora ya estamos en esa etapa, ¿cómo hacemos la consulta? Y obviamente que le agradecemos que esté de acuerdo con la lectura de nuestro artículo, está bien, está resumido ya en el tema de la pertinencia. Nosotros también ya tenemos incluso una propuesta para ¿cómo se llama? El artículo que estábamos discutiendo previamente. Por lo tanto, también se lo vamos a hacer llegar así como estamos produciendo aquí, nuestro equipo de asesores está produciendo al máximo en la comisión mixta. Entonces, sugerimos desde al menos esta parte de la mesa que entremos ya al cómo hacemos, y eso es el proceso de la consulta o como lo tienen ustedes ahí como... No, el procedimiento apropiado ya también vamos a tener una redacción en un ratito más, pero ahora ya podríamos pasar al... Solamente un comentario. Estamos de acuerdo en que haya que incorporar una especie de... O sea, que una vez que el ministerio o el órgano responsable defina la pertinencia, tiene que notificar a los órganos, a CONADI, que en el plazo que se establezca, en un plazo prudente, ¿cierto?, del inicio de un proceso de consulta. Tiene que notificarse para que CONADI despliegue y apoye, o sea, no es solamente un trabajo del ministerio responsable, sino que creo que es importante que vaya acompañado de CONADI, que es obviamente el servicio que está relacionado con la temática indígena. Entonces, estamos de acuerdo nosotros con en algún espacio incorporar, tanto o en pertinencia o en oportunidad, o incorporar la notificación. Eso estamos de acuerdo. Entraríamos de lleno al proceso. Al proceso propiamente tal. ¿Cómo se hace la consulta? Es la pregunta. Muy bien, Cecilia, después acá, por favor. Cecilia Flores. En este artículo que ustedes tienen como el 23, que es el procedimiento de consulta, y nosotros lo tenemos como proceso de consulta, el artículo 17,
Aquí hay algo que para nosotros es importante, que hablaba de que los procesos de consulta, cuando habla de cada uno de los procesos de consulta que se realicen, deben permitir la adecuación. Nosotros hablamos de que deben ser acordados en conjunto, y creo que se mencionó también antes, desde el inicio, con los pueblos indígenas. Creo que eso para nosotros, dentro de nuestra propuesta, es súper relevante. Ya no cuando hayan tomado, digamos, la decisión de hacer la consulta tal cual ustedes lo explicaban antes, que se habían aplicado consultas, pero obviamente sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas. Y de ahí viene el detalle todo de con quiénes y cómo, a quiénes. La etapa de planificación, donde coincidimos, la etapa de la entrega de información, y con nuestras particularidades. No sé cuáles son las grandes diferencias que tenemos, sino son las de participación en la creación de estas consultas justamente. Muy bien. Acá teníamos la palabra. Gracias. Eric Correa, Ministerio de Economía. Quizás para poder ir avanzando un poco, podríamos revisar si tenemos acuerdo en lo que serían la base o las etapas que contendría el procedimiento de consulta. Me parece que no estamos tan alejados revisando las diferentes propuestas. De hecho, por lo menos las etapas son bastante semejantes con las que propone la Coordinación Nacional, con la única diferencia de que ustedes proponen una nueva etapa que sería la etapa de resolución interna. Yo creo que en ese sentido nosotros, por lo que hemos conversado, estamos bastante de acuerdo. Nos parece que de este mismo proceso salta a la vista que es una etapa bastante importante y que de una u otra forma incluso nos facilita el diálogo posterior, sobre todo cuando se trata de consultas a nivel nacional y que involucran no solo a un pueblo determinado, sino que a varios o incluso a todos. Por lo menos lo que planteamos en el fondo es ver si vamos a trabajar en base a estas etapas, si hay consenso en que esas son las etapas y entramos de lleno a analizar cada una de ellas, o si hay alguien que derechamente quiere incluir o cree que debe eliminarse alguna de estas 5 etapas. Muy bien. Cecilia. Vamos a leer las etapas y de ahí los contenidos. Bueno, mencionaba la etapa de planificación del proceso de consulta, donde coincidimos, la etapa de entrega de información y difusión. Ustedes tienen etapa de entrega de información, nosotros tenemos entrega de información y difusión, que para nosotros es importante que todos se enteren. Etapa de diálogo de ustedes, etapa de resolución interna, que es la que ustedes están reconociendo como un buen ejercicio, y la etapa de diálogo que tenemos nosotros, y la etapa de sistematización y comunicación de los resultados, que son las mismas etapas que tenemos, excepto esa de diálogo interno. Si vamos a entrar de lleno a... Perdón, para establecer un consenso, no sé si hay una opinión distinta, pero nosotros como gobierno estamos de acuerdo en esas 5 etapas. O sea, quiero aclararlo así o definirlo. O sea, nosotros como gobierno estamos de acuerdo con incorporar esas 5 etapas. Estamos de acuerdo también con cambiar el nombre de la etapa B a etapa de entrega de información y difusión. Podría ser incluso y difusión del proceso o de la medida, da lo mismo, pero y difusión, el apellido se lo ponemos, no se lo ponemos, da lo mismo, pero estamos de acuerdo. Etapa de resolución interna estamos de acuerdo, etapa de diálogo estamos de acuerdo, y en la etapa de sistematización y comunicación de los resultados también estamos de acuerdo. Quizás nomás ahí también es parte integral de esa etapa, nosotros no lo habíamos puesto al comienzo, pero también es la etapa finalmente de la decisión también, porque o de implementación de la decisión, ¿me entienden? O sea, una vez que se hace la consulta, se toman los acuerdos, se establece el diálogo, se dicta la medida también, entonces también es la etapa de la dictación o la decisión final. Eso no significa que no, entonces estamos de acuerdo nosotros con las 5 etapas, estamos completamente de acuerdo en el Perdón, escuché planificación, no estaba ahí, ¿no? Sí, perdón. Planificación, difusión,
etapa de resolución interna, etapa de diálogo y etapa de sistematización, comunicación de resultados y decisión. Con las etapas estamos de acuerdo, lo que nos falta hablar del contenido. Está O sea, bien. si nos dicen que están de acuerdo con el contenido, avanzamos. Ok, la etapa entonces llegamos a un consenso, las 5 están acordadas. A ver, los nombres de las etapas, es que lo primero es que hay un consenso de que una consulta contempla al menos 5 etapas, ¿cierto? Al menos 5 etapas, entre las cuales están, ¿cierto?, las siguientes. Etapa de planificación del proceso de consulta. Etapa de entrega de información. Si quiero lo leo usted, así yo estoy leyendo lo mismo, así que no tengo ningún problema, señora Cecilia, no es que yo quiera. Después, etapa de entrega de información y difusión. Etapa de resolución interna. De los pueblos indígenas, para que se entienda que no es resolución interna de los órganos del Estado. Etapa de diálogo. Y una etapa de sistematización, comunicación de resultados y decisión final. O sea, y de decisión, lo que pasa es que, o dictación, no sé cómo lo podríamos llamar, pero decisión, sistematización, comunicación de los resultados. Algo así. O podemos ponerle sistematización para no enredarlo, pero estamos de acuerdo en esas 5 etapas. O sea, ¿por qué nosotros queremos decir decisión? Porque también puede haber una decisión que es de no dictar la medida finalmente, porque, por ejemplo, si entonces tiene que contemplarse que en esta etapa, después de los acuerdos, se define qué se hace. Muy bien. Acá tenemos Iván, Paloma. Aclarar que no estamos redactando el documento final, estamos acercando, digamos, las posturas para poder después ponerlo más jurídicamente, obviamente. Muy bien. Iván, por acá tiene la palabra. Después allá. Sí, sí. Sí, respecto de las etapas que se están discutiendo, estaba revisando el reglamento de la Ley de Consulta del Perú, y hay una etapa que no la contemplamos nosotros y que puede ser de mucha utilidad. Toca un tema muy sensible cuando las consultas son a nivel nacional, ya porque es algo que todavía no tenemos resuelto y un tema sensible. Pero en las consultas a nivel local a lo mejor sería una etapa que podría ser de mucha utilidad, que es la identificación de los pueblos indígenas y las organizaciones representativas que van a participar en ese proceso, cuya identificación es más fácil en las consultas locales. ¿Ya? Es una especie de identificar al interlocutor que va a participar en esta consulta, sobre todo teniendo en consideración que el proceso de consulta es extenso y pueden ocurrir algunas situaciones durante el transcurso del proceso de consulta que hagan cuestionar a los interlocutores que están participando en la consulta. Yo no sé, lo planteo, no sé si estarán de acuerdo en agregar una etapa de ese, claro, que es, bueno, es la segunda. Primero viene la identificación de la medida susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y el segundo paso sería identificar las organizaciones representativas o instituciones representativas que van a participar en esta interlocución. Yo no sé si habrá alguna opinión al respecto. A mí me parece en las consultas a nivel local que es algo necesario, ¿ya?